Muy buenas tardes a todos. Estamos por iniciar la transmisión en vivo de una clase para jóvenes y para todo aquel que quiere escuchar la palabra de Dios. Georgette, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Esperemos que todos estén bien y se vayan conectando para esta clase que Dios ha preparado para todos los jóvenes y para todo aquel que tiene hambre de conocer más de la palabra de Dios. Muy buenas tardes, Georgette, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Me da mucho gusto saludarte. Vamos a esperar, a mí también, Georgette. Vamos a esperar, ¿te parece? Que se vayan conectando alguien más para escuchar la palabra de Dios que Dios tiene para todos nosotros. Es un gusto saludarlos. Qué bueno que estás bien, Georgette, me da mucho gusto. Gracias a Dios. Vamos a esperar, apenas están dando aviso, sí, para que todos los que quieran escuchar la palabra de Dios para los jóvenes y para todos los que tenemos hambre de conocerlo más, podamos escucharlo, ¿sí? ¿Qué tal, maestra Patti? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Evelyn, ¿cómo están? Saludos a Santi, a Nicole. ¿Cómo están? Qué bueno que ya están aquí, listos para escuchar la palabra de Dios para todos. Saludos a Santi. ¿Cómo estás, Santi? ¿Cómo estás, Nicole? Muy buenas tardes. Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gusto en saludarte también. ¿Cómo han estado? Listos para iniciar la clase del día de hoy que Dios tiene para todos nosotros. Es una clase para jóvenes, pero aplica también para cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios es para todos, ¿sí? Mi querida Patti, Dios te bendice grandemente. Aquí está, dice Nicole, soy Nicole. Hola, mi preciosa, ¿cómo estás? Te mandamos un fuerte abrazo, Nicole, qué gusto que estás lista para escuchar la palabra de Dios. Alice, ¿cómo estás? Un abrazo. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos también. Qué bendición. Recuerden que el próximo sábado, o sea, de mañana en 8, vamos a tener los bautismos en el Espíritu Santo para todos los de Valle de Bravo que quieran recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Va a ser el de mañana en 8 aquí en Valle de Bravo, ¿sí? Con mucho gusto los vamos a recibir aquí en la casa. Va a ser un gusto poderlos ver nuevamente. Para todos aquellos que quieran recibir el bautismo en el Espíritu Santo, todos son bienvenidos, todos los que quieran bautizarse en el Espíritu Santo y no lo hayan hecho. Vamos a orar para que Dios nos conceda esa gracia, ¿sí? Bueno, pues vamos a orar y vamos a iniciar, porque hay mucho que decir, mucha palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy. ¿Les parece bien? Bien, vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos concedes de conocerte más. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Es de alto honor ser hijos de Dios, del Dios que creó los cielos y la tierra, del Dios vivo y verdadero, del Dios viviente. Gracias, bendito Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo ponemos delante de ti a todos los jóvenes y a todos nosotros que tenemos hambre y queremos más y más de ti, Señor, más revelación por conocerte. Gracias te damos, Padre, por la gracia que nos das, que nos concedes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, perfecto. Parece que hay más luz y eso está mucho mejor. Muy bien. Regresando a nuestro tema que dejamos la clase pasada, Marinita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Sí, muy buenas noches. Regresando para continuar la clase pasada, estuvimos viendo acerca que todos los jóvenes tienen que tener un proyecto de vida, ¿sí? Tienen que planear qué van a hacer con su vida. La tarea más importante que vas a realizar es edificar tu vida, qué vas a hacer con ella.
cómo la vas a construir, porque las decisiones que tomes a esta edad, ¿sí? Puedes tener 12, 13, 14, 16, 18, 20 años, 22, no sé. Las decisiones que tomes van a trascender a lo largo de tu vida, ¿sí? Y tú tienes que tener con mucha claridad lo que quieres. Hola Cassandra, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Te mandamos un abrazo muy cariñoso, Cassandra. ¿Sí? Tú tienes que tener con mucha claridad lo que tú quieres de tu vida. Y las decisiones que tomes ahora, siendo joven, van a trascender toda tu vida, ¿sí? Toda tu vida. Entonces, si tú vas a la escuela, si estás tomando clases en línea, si estás asistiendo a tomar alguna clase, o estás en casa, o estás trabajando, o cualquier cosa que estés haciendo. Gracias, Cassandra, también me da mucho gusto saludarte. Tienes que saber que las decisiones que tomes hoy, en este tiempo de tu juventud, van a trascender toda tu vida, y tú tienes que pensar que como si fuera una tarea que te vas a dedicar a ella para que te vaya bien en esta tierra, para que te vaya bien en tu vida, ¿sí? Tenemos que ser planeadores, tenemos que edificar nuestra vida. Hola Angelita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Entonces, regresando a la palabra de Dios, Lucas capítulo 14, versículo 28, y en lo que llegas a esa cita bíblica, te quiero recordar que la principal tarea que tú harás es edificar tu propia vida. ¿Qué vas a hacer en el futuro? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Y lo tienes que tener muy claro para no desviarte, ¿sí? Dice Lucas 14, 28, dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, ¿sí? Queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, es decir, lo que le va a costar la torre, a ver si tiene lo que necesita para acabarla, ¿sí? A los niños cuando son pequeños les dan estos módulos de plástico, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Muchos de nuestros nietos y nuestros hijos tuvieron estos módulos. Entonces ellos empiezan a construir una torre, y si la base de esa torre es firme, van a poder levantar un edificio o una torre alta y sólida, ¿sí? Entonces tenemos que planear nuestra vida. Tú tienes que planear tu vida. Hola Oria, ¿cómo estás? Bienvenidos. Verónica, ¿cómo estás? Bienvenidos también, muy buenas noches. Tienes que planear tu vida, ¿sí? ¿Con quién? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? ¿Vas a ser comerciante? ¿Vas a ser empresario? ¿Vas a ser un gran chef, una gran chef? ¿O vas a ser maestro, ¿sí? Enseñando a los niños? ¿O a qué te vas a dedicar? Y si vas a dedicarte, ya sabes lo que vas a hacer cuando seas grande, o vas a ser artista, ¿sí? O vas a ser cantante, o vas a ser deportista. Lo que tú vayas a hacer, tienes que tenerlo claro en tu vida. ¿Qué tal, Verónica? Qué gusto saludarte, ¿sí? ¿Qué tal, Alice García? Qué gusto. Lupita, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Tenemos que tener un plan de vida, ¿sí? Es decir, la principal tarea que vas a hacer es edificar tu propia vida. Eso es lo más importante, ¿sí? Edificar tu propia vida. Y bueno, regresando a la cita bíblica, Lucas 14, 28, vamos a leer del 28 al 30. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. ¿Por qué? Porque calculó mal, ¿sí? Calculó mal, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar.
Pero si tú sabes lo que vas a hacer en tu vida futura, ¿sí? Tú vas a ser un buen administrador de tu propia vida, de tu propia vida. Miren, jóvenes, a todos ustedes y a nosotros cuando estábamos en la escuela nos enseñaron que nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos y ahí se acabó todo. Pero ahora con la sabiduría de Dios que Él nos ha dado y nos sigue dando porque no la tenemos toda. Hola Priscila, buenas noches. Linda, ¿cómo estás? Buenas noches. Tenemos que planificar nuestra vida. Y tú que estás en una corta edad, debes de planificar tu vida. Tienes que hacer un proyecto de vida, ¿sí? Un proyecto de vida. Linda, qué gusto saludarte. Es muy importante. Mira, en Mateo 7:24 tenemos que tomar buenas decisiones. Mateo 7:24 dice así: cualquiera pues que me oye, dice Dios, estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Sí? Si tú edificas tu casa sobre la roca y sobre de ella edificas tu vida, ¿sí? Serás un hombre, una mujer prudente. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Edificar la casa sobre la roca es Cristo. Descendió lluvia. ¿Cuántos de ustedes han visto cuando viene la lluvia muy fuerte? ¿Sí? Puede destruir carreteras, puede destruir casas, puede destruir muchas cosas. Cuando viene con mucho ímpetu, con mucha fuerza, puede destruir muchas cosas el agua, ¿verdad? Por eso dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Sí? Cuando una persona funda su vida, su casa, sobre la roca y sobre la roca levanta su vida, está edificando sobre un terreno sólido. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han ido a la playa? O si no has ido a la playa, ¿cuántos de ustedes han jugado con arena? ¿Han jugado con harina? ¿Sí? Si tú construyes una casita sobre la arena y de repente viene una ola fuerte sobre la casita, pues la arena se va a desmoronar, la casita se va a derrumbar, y después ya no va a haber nada, porque la construiste sobre la arena. Pero ¿qué pasa si esa casita la construyes arriba de una roca bien cimentada? Viene la ola y la casita va a permanecer, porque la ola, el río con ímpetu, si ese es el caso, cuando pegue en la casita va a pegar, en realidad va a pegar en la roca y la casita va a permanecer. Entonces, si tu vida la construyes sobre la roca, que es la palabra de Dios, vas a poder edificar una vida, que es tu vida, sobre terreno sólido, y cuando vengan las tempestades, cuando vengan los malos tiempos, porque a veces hay tiempos malos, tu casa, tu vida no va a caer porque está fundada sobre la roca, y la roca es Cristo. ¿Sí? Entonces tú que eres hablando de Nicole, que anda por ahí, que es una niña apenas de 12 años, ¿sí? Y andan más niños por ahí escuchando la palabra de Dios. Si tú desde tu corta edad, ¿sí?, ya estás pensando que vas a edificar, aquí está Eric y Nati, es muy pequeña, pero qué bueno que sus padres están aprendiendo la palabra de Dios para ayudar a Natalia, ¿verdad? ¿Cómo están?
mis hermanos, muy buenas noches. Es importante que los niños construyan su casa sobre la roca, y la roca es Cristo. Y dice en el versículo 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye, dice el Señor Jesús, estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces tenemos dos modos de construir nuestra vida: sobre la roca o sobre la arena, ¿sí? Y descendió lluvia para aquellos que construyeron sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina, perdió todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fundó su casa sobre la arena. Entonces, ¿sobre qué vas a fundar tu vida? Tienes que planear. Tienes 12 años, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, no sé. Pero tienes que saber que tu vida debe estar fundada sobre la roca, y la roca es Cristo. Cristo es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, tienes que decidir sobre qué vas a construir tu vida, ¿sí? Vamos a construir nuestra vida sobre la roca, como dice Georgette, sobre la roca es un fundamento fuerte, sobre Cristo, que es la palabra de Dios que descendió del cielo. Si tú edificas tu vida sobre la palabra de Dios, Dios te garantiza, no yo, Dios te garantiza que te irá bien y tu vida no caerá, tu casa no caerá, porque sabes tomar buenas decisiones. Pati, ¿cómo estás? Pati Briceño, un abrazo, amada hermanita, muy buenas noches. Es importante saber que tú debes edificar tu vida sobre la roca, y la roca se llama Cristo. Tú has aprendido mucha palabra de Dios, te sabes capítulos completos de la palabra de Dios y los puedes citar y decir con soltura porque te hemos escuchado hacerlo. Y sabes qué, si tú escuchas todo lo que estás aprendiendo de la palabra de Dios y lo pones en práctica, esa es una manera muy sabia de edificar tu propia vida, siendo oidor y hacedor de la palabra de Dios. Amén, amén, gracias a Dios. Entonces, edificando tu vida sobre la roca, ¿sí? Tienes que saber primero qué quieres. ¿Cómo quieres que sea tu vida? No basemos nuestra manera de querer vivir conforme el mundo vive, ¿sí? Piensa cómo quieres que sea tu vida, ¿sí? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que sea tu vida? ¿Quieres siempre tener gozo? ¿Quieres tener una larga vida? ¿Quieres vivir con paz? ¿Quieres que Dios supla todas tus necesidades? ¿Quieres a las niñas, quieren ser amadas como Cristo ama a la iglesia? ¿Quieren ser amadas? ¿Quieren ser protegidas? ¿Quieren ser respetadas? ¿Sí? ¿Y los niños quieren ser admirados? ¿Sí? Los niños quieren ser los que llevan la gran responsabilidad en su hogar, tomando las mejores decisiones para su familia. Tienes que saber qué quieres hacer. Entonces, yo te animo a que en un cuaderno
con un lápiz anotes cómo quieres que sea tu proyecto de vida. ¿Sí? Planea tu vida ideal. Tu vida ideal podrías pensar en que primeramente que tu familia, algún día vas a tener tu propia familia, ¿sí? Hablando del futuro, hablando de dentro de 5, 7, 8 años, no sé, los años que Dios tenga dispuestos para que tú tengas esa responsabilidad. Tienes que saber cómo quieres que sea. Estás en casa de tu papi y en casa de tu mami, ¿sí? Pero no va a ser siempre así. Va a llegar un día en que vas a formar tu propia familia y tienes que ser una persona que planea su vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo quieres que sea tu vida? ¿Cómo quieres? ¿Sí? A eso se le llama planear. ¿Cómo lo puedes lograr? ¿Qué tienes que hacer para que eso se cumpla? A eso se llama ser organizado. ¿Sí? Organizado. ¿Qué necesitas hacer para lograrlo? ¿Qué necesitas hacer para lograrlo? Tienes que tener una dirección, tienes que tener un rumbo, ¿sí? Y otra cosa que debes de hacer, verificar que tus planes, tus proyectos basados en la palabra de Dios se van cumpliendo. Y si hay una desviación, retomar el rumbo, ¿sí? Retomar el rumbo. Y bueno, poniendo un ejemplo sencillo, ¿sí? Un ejemplo sencillo, pensemos en una embarcación. ¿Cuántos de ustedes han estado a veces, bueno, te imaginas si no has estado porque eres muy joven, en un puerto? ¿Sí? En un puerto es un lugar donde hay muchas embarcaciones y están ahí ancladas y están por un tiempo, transportan mercancías de un país a otro, o hay transatlánticos enormes y grandes que llevan personas a viajes placenteros, ¿sí? Son los cruceros, esos barcos grandes que llevan a los paseadores, a los turistas, de un lado a otro, de un destino a otro en un tour turístico, ¿verdad? Bueno, tú imagínate que tú tienes tu propia embarcación y estás arriba de tu embarcación y entonces vas a salir de un puerto y llevas un destino. Un destino quiere decir que quieres llegar a cierto lugar. Un ejemplo, podríamos pensar que sales del puerto de Veracruz y quieres llegar, ¿qué te parece?, a unos de los puertos que tiene España, por ejemplo, ¿sí? Barcelona, puedes llegar al puerto de Barcelona. Un ejemplo, una ilustración nada más. Puedes llegar a cualquier lugar, por supuesto, pero bueno, sales del puerto de Veracruz para llegar al puerto de Barcelona, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el proyecto de este destino? Salir de Veracruz y llegar a Barcelona. Muy bien. A eso se le llama planeación. Tenemos un destino. ¿Cómo quieres que sea tu vida? Hoy dices, tengo 12 años, 13 años, 15 años, no lo sé, pero soy muy joven, pero tengo que planear mi vida como quiero que sea, a dónde quiero llegar, ¿sí? No estamos diciendo que vas a llegar mañana o pasado mañana. Esta travesía puede durar unos años, pero tú ya llevas un rumbo, ¿sí? Muy bien. Entonces, sales, a eso se le llama planeación. ¿Cómo lo puedes lograr? ¿Sí? ¿Cómo puedes lograr? Primero, necesitas pues los boletos, ¿sí? Si vas en un transatlántico o vas en tu propia embarcación, necesitas tu propio barco para salir,
del puerto y llegar a tu lugar de destino. ¿Sí? Entonces tú podrías pensar, bueno, pues necesito la embarcación y necesito subir al barco, a la embarcación, pues víveres, si es un velero, que las velas estén bien, es las velas que se levantan para que el barco lleve un rumbo a través, el viento va soplando y los lleva a su destino, ¿sí? O si es con motor, que lleves gasolina, en fin, ¿sí? También puede ser un trayecto en auto, no necesariamente tiene que ser un crucero, ¿sí? Sales de un lado y llegas a otro lado, pero tienes que tener una planeación y organizar para hacer las cosas. Muy bien. También tienes que pensar que tienes que llevar para que llegues al destino, ¿sí? Y si de repente, hagámoslo más fácil, pensemos México a Acapulco, ¿sí? De repente llegas ahí cerca de Cuernavaca y se te acabó la gasolina. ¿Qué tienes que hacer? Pues cargar gasolina para seguir el rumbo en la carretera, para llegar a Acapulco, cambiando de crucero, de veleros, de barcos, a algo más sencillo que todos podríamos llegar a hacer, ¿sí? Muy bien. Entonces, necesitas los suministros necesarios para, si se te acaba la gasolina, si tienes que bajar a comer, si tienes que hacer cualquier cosa, llegues a tu destino, ¿sí? Pero de repente imagínate que una carretera está cerrada por alguna situación, hubo un deslave o hubo cualquier situación y entonces te envían por otra carretera para que después haga una intersección con la autopista y vuelvas a tomar el camino que tú conocías para llegar a Acapulco. Bueno, si hay alguna desviación, si tú tienes que ver para después regresar al camino correcto. Tienes que verificar que sigas el camino hacia Acapulco, porque si tú te tomas una carretera y de repente ya vas para Veracruz, entonces ya vas a otro destino. Esta es una ilustración para que tú veas que en la vida real, tú tienes que saber cómo quieres que sea tu vida en el futuro. ¿Sí? Tienes que planear. Tienes que tener una idea de cómo quieres que sea. Eso es importante. Esto es lo importante. Para que si alguien en el camino, ¿sí?, se llega a tu vida y la persona que llega a tu vida, que de alguna forma te estás entusiasmando con esa persona, si tienes 18 o 20 años, te estás entusiasmando, pero no conoce el camino del Señor y es una persona del mundo que no tiene ningún interés en las cosas de Dios, del Dios vivo y verdadero, del Dios real. Entonces tú guarda tu corazón y sigue tu camino hacia tu verdadero destino que has planeado y que Dios te va guiando, porque ese puede ser un espejismo para desviarte de la ruta, para desviarte de los propósitos del camino de Dios. Y Dios, que todo lo quiere, quiere todo el bien para ti, quiere que te vaya bien, quiere que vivas bien, ¿sí? Ahora, también tenemos que acordarnos que Dios no nos prometió que la vida sería un lecho de rosas. No siempre es así, ¿sí? Pero siempre prometió que estaría contigo, que nunca te va a dejar y que nunca te va a abandonar, ¿sí? Aprovecho para saludar a Leo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, a Tere Jiménez, a Katy Camarillo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, ¿sí? Entonces, ustedes jóvenes, ¿sí?, deben de tener un proyecto de vida, ¿sí? Un proyecto de vida. Ahora bien, tu proyecto de vida tienes dos opciones. Escoger, y hay que escoger bien, ¿sí? Guiado siempre por el Señor. Él es el admirable consejero. En oración,
el Señor te va a guiar, ¿sí? Te va a guiar. Tienes dos caminos, dos opciones. Uno, o sigas al mundo como es el mundo, o sigues lo que dice la palabra de Dios. Dos caminos. Construir sobre la arena, que es el mundo, o construir tu vida sobre la roca, que es Cristo. Tienes dos opciones, con dos resultados diferentes. Si tú decides construir tu vida sobre la roca, que es Cristo, estás decidiendo bien, ¿sí? Pero si decides seguir al mundo, estás construyendo tu vida sobre la arena. Y ahí hay incertidumbre, mucha incertidumbre. Y lo que sí es cierto de ese estilo de vida es que Dios no está contigo. ¿Por qué? Porque Dios no está, ama al mundo, pero Dios no está en el mundo. No se mueve conforme al mundo. A ti te sacó del mundo para que vivas una vida diferente, una vida especial. Dios contigo. No es lo mismo Dios contigo que Dios sin ti. Es muy diferente. Entonces, a tu corta vida, y no por ser corta deja de ser valiosa, y es muy, muy valiosa, ¿sí? Tomas las mejores decisiones o las peores decisiones de tu vida, ¿sí? Entonces, hay que seguir el plan de vida, tu plan de vida conforme a la voluntad de Dios. Fíjate, en el jardín del Edén hay un árbol que es el árbol de la vida. De ese árbol, Adán y Eva podían comer todas las veces que quisieran. Y eso es comer de Cristo, comer la palabra de Dios, ¿sí? Pero también hay un árbol que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese es haz de cuenta que es el árbol del mundo, ¿sí? Del mundo. Tiene cosas buenas o con apariencia de bondad, ¿sí? Pero está mezclada con las cosas del mundo. Hay incertidumbre, mucha incertidumbre. Es jugarse la vida en un volado, así, a ver qué pasa. Nadie se quiere jugar su vida en un volado. Hola Máximo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Nadie se quiere jugar su vida en un volado. Es tu vida. Tienes que ser sabio. Tienes que ser prudente. Porque es tu vida. ¿Sí? Es tu vida. Si haces las cosas conforme a la palabra de Dios, te va a ir bien. Y si en algún momento no te fuera bien, Dios está contigo y te va a sacar adelante. ¿Sí? Pero si haces las cosas conforme al mundo, te esperan muchas tristezas. No dejarías de ser hijo de Dios, no dejarías de ser hija de Dios, pero la vida es más difícil, mucho más difícil, ¿sí? Entonces tienes que saber tomar buenas decisiones, ¿sí? Amén. Gloria a Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Bien, vamos a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Vamos a ver, construir tu vida sobre la roca significa construir tu vida sobre Cristo, sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios son como si fueran los ladrillos de tu edificio, ¿sí? Que te van a proteger tu vida. Construir tu vida sobre la roca con la palabra de Dios, vas a ser
construirías en realidad una buena casa, un buen edificio donde habitar de una manera segura, ¿sí? Dice aquí, 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Los israelitas cuando estuvieron en el desierto, ¿sí? Aquí dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, y la roca sigue siendo Cristo. Para que te vaya bien en la vida, construye tu vida sobre la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Te va a ir bien, vas a tener una buena vida, ¿sí? Porque Dios está contigo y Dios respalda su palabra, Dios quiere tu bien, no quiere tu mal, quiere tu bien. Y Dios se goza cuando te va bien, ¿sí? Dios se goza cuando te va bien. Muy bien, vamos a otra cita bíblica. Romanos 12:2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Y leamos desde el versículo 1 y 2. ¿Les parece bien? Dice así, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sí? Cuida tu cuerpo, es de Dios, todo tu cuerpo es de Dios. ¿Sí? Tú eres el templo del Espíritu Santo de Dios. Tu cuerpecito es el templo del Espíritu Santo de Dios. Él va a tener cuidado de ti, ¿sí? Dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, es decir, deja que el mundo pase, ¿sí? El mundo tiene su manera de ser, tú no eres del mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El mundo tiene una manera de pensar, ¿sí? Todo se vale, algunos roban, tranzan, mienten, ¿sí? Ese es el mundo. Pero de ahí nos sacó Dios. Y ahora está renovando nuestra manera de pensar. ¿Sí? De ahí nos sacó. A tu corta edad. ¿Sí? Es importante que tengas un encuentro con Dios, con Cristo. Está siendo alimentada de la palabra de Dios. ¿Sí? Pero el mundo, la televisión, las redes sociales, todas estas aplicaciones de TikTok y TikTok y no sé qué, ¿sí? Y todas esas cosas del mundo les enseñan a los niños, a los jóvenes, cosas del mundo. Ahí no nos vamos a encontrar, a excepción de clases como estas que hablan de la palabra de Dios, a excepción de este tipo de enseñanzas que hablan de la palabra de Dios, no te van a enseñar de Dios, el mundo no te va a enseñar de Dios, el mundo te va a enseñar cómo es el mundo. Pero tú no eres del mundo. ¿Por qué no eres del mundo? Pero vives en el mundo. Porque tú eres hijo de Dios. ¿Y por qué eres hijo de Dios? Porque recibiste al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Y lo conoces y lo estás conociendo más.
Entonces dice aquí, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No vamos a vivir conforme al mundo, porque ahí no está la voluntad agradable de Dios y perfecta. Si vivimos conforme a la palabra de Dios, ahí sí vas a encontrar la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Sí? Y mira, los mandamientos de Dios no son gravosos. No son gravosos. De verdad que no. Y tú estás habituado y estás habituada a escuchar la palabra de Dios y a obedecerlo. Y a obedecer lo que Él dice. ¿Sí? Entonces, regresando nuevamente, Dios nos da señales que debemos de tomar en cuenta antes de tomar alguna decisión importante en nuestra vida. Primero, ¿tienes 15 años? ¿Tienes 12 años? ¿Tienes 13? El mundo ve con mucha naturalidad que una niña, que un niño de 13 años ya ande de novio o de novia. Ah, es que ya tiene novia. Ay, es que ya tiene novio. Y no. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en relación con eso. El mundo lo ve normal, porque es el mundo. Pero tú como hija de Dios, dice la palabra de Dios aquí, ¿sí? En 2 de Corintios 6:14, pero antes de esa cita vamos a otra. 1 de Corintios 7. 1 de Corintios 7. Y la palabra de Dios no es anticuada, ¿eh? La palabra de Dios es actual, es viva y es eficaz. Dice así, 1 de Corintios 7, Dios dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, tú podrías decir, si yo ni le he escrito a Dios esto. No, tú no. Pero los corintios sí le escribieron una carta a Pablo. Pablo oró y le pidió consejo a Dios, y Dios le dio el consejo, escribió la carta y se las envió a los corintios. Y aquí dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Por qué? Dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una, lo voy a leer nuevamente. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Hablando del noviazgo, ¿sí? Las niñas, las doncellas. Y las doncellas sonríen, hijas de Dios, compradas con la sangre preciosa de Cristo. ¿Sí? Mira, aquí dice, no te dejes tocar, no te dejes abrazar, no te dejes besar, no, porque eso te va a llevar a la cama, a la fornicación. Y no siempre los jóvenes se van a querer casar, pero tú no estás en la vitrina de los helados para que te prueben. Tú no. Tú eres hija de Dios. ¿Sí? Gloria al Señor. Tú no estás en la vitrina de los helados. A ver, no. Tú eres hija de Dios. ¿Sí? Tú eres una perla preciosa. Si alguien llega con un anillo y te dice, al anillo, y te dice, quiero casarme contigo, ¿podemos platicar? Y entonces tú le dices, si vienes con un anillo, podemos platicar. Y mis padres se van a enterar.
Pero si no viene con un anillo, déjalo pasar. Porque lo único que quiere es otra cosa que tú no quieres. Por eso Dios no se equivoca, dice, bueno le fuera al hombre no tocar mujer. Porque cuando tocan a la chica, cuando abrazan a la niña, jovencita, se empiezan a mover todas las hormonas ahí, y ya no se puede detener la situación. Entonces detente, no te dejes abrazar, no te dejes tocar, no te dejes. Déjalo que siga su camino. Lo digo porque así es, ¿sí? Hay que hablarlo. Entonces, cuídense, ¿sí? Cuídense mucho, ¿sí? Ahora, si quieres tener novio, si quieres tener novia, quiere decir que ya te quieres casar. Y no está mal casarse, es bueno. Es mejor casarse que estarse quemando. Pero la Escritura dice en Apocalipsis que ningún fornicario entrará en el reino de los cielos. Entonces nadie se quiere quemar en el Hades. Ahí hay llamas. Sí, sonrían. Solo es la palabra de Dios. Solo es la palabra de Dios. Pero si alguien llega, princesas, doncellas de Dios, con un anillo para formalizar y hablar seriamente, entonces no va a ser novio, va a ser tu prometido. Hablará con tus padres, formalizan la fecha y ya casados, ahora sí Dios les dice, aquí sí dice 1 Corintios 7:5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Aquella se convierte en un mandamiento de Dios. Pero es importante saberlo, porque si no lo saben, entonces tú no podrás decir nunca, nadie me lo dijo. Sí, detente. Acuérdate, en tu proyecto de vida es guardarte hasta la boda. Guardarte hasta la boda. Porque tú eres una perla preciosa de Dios. Una joven que ha tenido muchos novios, ¿sabes qué va a tener? Solamente novios. Pero una joven que se ha guardado para el que va a ser su marido, esa es una perla preciosa. Y tú eres una perla preciosa. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo lo puedes en Cristo. ¿A qué edad una persona se debe de casar? Eso solamente Dios te lo indicará si hay un compromiso. A veces hay unos jóvenes que he escuchado que dicen, yo voy a casar hasta los 30, los 35, solamente que sean eunucos. Si no, se hacen mañosos. Quieren todo menos compromiso. Pues tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Tú no eres el mundo. Respeta a las jóvenes, ¿sí? Respeta a las jóvenes que son hijas del Dios vivo y verdadero, creador del cielo y de la tierra, ¿sí? Yo les he platicado muchas veces a los jóvenes, en el grupo de jóvenes les he platicado mucho ese testimonio de ese joven que una chica le envió, ¿se acuerdan? Que una señorita le envió una carta y le dijo, ¿quieres ser mi novio? Y entonces él contestó, yo no puedo besar a la mujer de otro. Y entonces
sé que eres soltera, pero yo no me voy a casar contigo y tú vas a ser la mujer de otro varón. Te agradezco tu carta, gracias. Y qué pena le dio a la jovencita cuando envió esa carta. Nadie supo quién era, ¿sí? No puedo, estoy transmitiendo en vivo, lo siento, perdón. Sí, es que me están preguntando algo, ¿sí? Lo siento, ¿sí? Perdonen, ¿cómo estamos de tiempo? Ok, muy bien, ¿sí me comprenden? ¿Sí? Es importante que sigamos lo que dice la palabra de Dios. Dice en 2 de Corintios 6:14, 2 de Corintios 10:14, ¿sí? 2 de Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No te unas en yugo desigual con los incrédulos, ¿sí? Esa es otra pista, una pista muy importante que debes de cuidarte, ¿sí? Muy bien, eso significa que el día que te vayas a casar, ¿sí? El día que te vayas a casar debe de ser alguien que ame a Dios como tú lo amas o más de lo que tú lo amas, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? No te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Sí? Tiene que ser alguien que sea de la familia de Dios. Muy bien. Bien, 1 Corintios 7:32. 1 Corintios 7:32. Estamos viendo las pistas, ¿sí? Para que sepas escoger bien el día que llegue el momento, ¿sí? Y que no te dejes engañar por espejismos o por caras bonitas, ¿no? No, tú te tienes que dejar guiar por lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Dice aquí, estamos en 1 Corintios 7, versículo 32. Quisiera pues que estuviese sin congoja, es decir, que no estuvieras afligido, no estuvieras preocupado. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, ¿sí? De cómo agradar a Dios. El soltero, y el grupo de jóvenes está lleno de solteros, ¿sí? Debe de tener cuidado de cómo agradar a Dios. ¿Y cómo agradas a Dios? Por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué hay que obedecer a Dios? Por fe. Por fe. Porque creemos que si obedecemos a Dios nos va a ir bien en esta vida. Y solamente vamos a vivir una sola vez en la vida. Entonces las decisiones que tú tomes son muy, muy importantes, ¿sí? Es para tu bien, para tu bien. Dice aquí, versículo 34, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella es la soltera. La doncella, es decir, la soltera, tiene cuidado, pero la soltera que nunca ha estado casada, porque hay solteras que estuvieron casadas, ¿sí? Soltera viene de sola, ¿sí? Pero la doncella quiere decir que nunca ha tenido una relación de matrimonio. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, ¿sí? Tenemos y tienen las niñas que tener cuidado cómo se visten. Eso habla de lo que hay en su corazón, ¿sí? Para ser santa, así en cuerpo como en espíritu.
Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, tiene que cuidarse de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Hay diferencia. La doncella, como todas ustedes, niñas, si ustedes son doncellas, ¿sí?, deben de agradar a Dios con su manera de vivir, de vestir, de hablar. ¿Sí? Muy bien. Dicen del versículo 35, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. ¿Sí? Sin impedimento. Tenemos que agradar a Dios. Cuidado cómo nos vestimos, cómo hablamos, con mucho cuidado. Tú eres una doncella, eres hija de Dios, ¿sí? Eres y todos somos la niña de los ojos de Dios. Tenemos que agradar a Dios hasta en nuestra manera de vivir, de vestirnos, de hablar, qué es lo que vemos, qué es lo que oímos, ¿sí? Porque tú eres especial. ¿Y por qué eres especial? Porque eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Eso te hace especial por su gracia y su misericordia. Amén. Muy bien. La próxima clase vamos a ver otra gran pista, por decirla de esa manera, de qué vas a hacer, a qué te vas a dedicar. Tienes que tener un plan. Y si todavía no sabes qué vas a estudiar o a qué te vas a dedicar, hay que ponerlo en oración para que Dios te lo revele. ¿Sí? Para que Dios te lo revele. Tal vez si tienes 11, 12 años no puedas construir un edificio muy alto, pero ya empiezas a construir tu vida. Sabes cómo te debes de comportar porque tú eres muy inteligente. Esa inteligencia te la dio Dios. Y aunque tienes amigos y tienes amigas del mundo, tú no te vas a dejar influenciar por ellas. Más bien tú las vas a influenciar a ellas, ¿sí? Y a ellos para que conozcan a Dios. Con tu comportamiento puedes llamar la atención y que te hagan preguntas para que tú les compartas quién es el Señor. Amén. Tú eres una bendición. Eres una bendición. Eres una bendición. No eres otra cosa más que una bendición al mundo, para que el mundo conozca quién es el Señor Jesús en tu correcta manera de comportarte. Eres especial. ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús. Bueno, el tiempo se nos acabó. Hola María, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? El tiempo se nos acabó tan rápido, ¿verdad? Bueno, pues vamos a orar. Y si alguien de los jóvenes que está escuchando quiere enviarle este audio, este video a algún compañero de la escuela, alguna compañera de la escuela, está siendo inspirado por Dios para enviarlo, y este compañero de la escuela o del trabajo, una vez que escuche este audio, quiere recibir al Señor Jesús como su Señor y Salvador, ¿sí? Debes de saber que Dios tiene planes en tu vida y que Dios te ama con amor eterno, y que no es ninguna casualidad que tú estés escuchando un audio de este tipo, porque Dios es bueno y quiere tocar tu corazón. Y Él dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, ¿sí?, entraré yo a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Quieres conocer al Señor Jesús? ¿Quieres ser diferente? ¿Quieres que Él te ayude a tener un precioso proyecto de vida? ¿Sí? Recibe al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, para que tu vida sea lo mejor que jamás te has podido imaginar.
Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él quiere guiarte a un buen destino. Él quiere guiarte a que conozcas al Dios vivo y verdadero, que es Él mismo, ¿sí? Y el Padre quien lo envió. Solo tienes que invitarlo a tu vida. Él está vivo. Invítalo. Dile: Padre, yo recibo en mi corazón al Señor Jesús como mi Señor y Salvador. Padre, quiero tener una buena vida en esta tierra. Perdona todos mis pecados, porque me he equivocado. Lléname, Señor, con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias, porque sé que hoy soy hijo de Dios, hija de Dios, especial tesoro para Dios. Ayúdame a tener un buen estilo de vida y agradarte a ti en todas las cosas. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Jóvenes, un abrazo para todos. Sí, un abrazo, que Dios los bendiga y los siga bendiciendo grandemente. Son especial tesoro para Dios. Sí, gloria a Cristo Jesús por lo que Dios está haciendo en sus valiosas vidas y por las buenas decisiones que están tomando. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a toda la audiencia. Bendiciones, amados hermanos, hermanitas. Es un gusto ver sus nombres. A Cassandra, amén, amén, chiquita linda. Gracias a Dios porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Amén. Bendiciones, bendiciones para todos. Gracias, linda. Bendiciones, bendiciones, Pris, bendiciones a todos. Sí, el día de mañana, sábado, recuerden que tenemos reunión de oración a las 7 de la noche. El domingo el servicio general empieza a las 11 de la mañana. La próxima semana las clases de discipulado normales de 7 a 9, lunes y martes. Miércoles servicio general. El jueves el curso continuo para matrimonios. Y nos vemos el próximo viernes para otra clase para jóvenes y para todo aquel que quiere escuchar más de la palabra de Dios. Bendiciones para todos. Muy buenas noches. Saludos del pastor y siempre están en nuestras oraciones. Bendiciones.